nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos vosotros que vais a participar en esta catequesis de la resurrección. Y lo vamos a hacer a través del arte iconográfico, de la contemplación de los iconos. No quisiera que fuera simplemente una transmisión de conceptos y que nos quedáramos a nivel conceptual, intelectual de las ideas, sino que fuera una contemplación desde el corazón, una inteligencia espiritual, que nos introdujéramos con el corazón y que desde el corazón nos adentrásemos en el misterio de la resurrección. Para comenzar, yo quiero que leamos juntos el texto del Evangelio de San Lucas que nos narra la resurrección. Os invito a que sea una lectura orante desde el corazón, una lectura donde vayamos cada palabra saboreándola, cada parábola gustándola, cada palabra gustándola en la boca, para que sea el Espíritu Santo el que nos enriquezca y vaya imprimiendo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, el gran misterio de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lo primero que quisiera transmitiros es que el misterio de la resurrección no lo podemos considerar de un modo aislado, como si fuera una pieza de un coche que podemos estudiar, analizar. Lo debemos de considerar al interno del resto de los misterios de la vida de Jesús, al interno de toda la historia de la salvación. Esto es lo que significa tener una visión orgánica de la fe. ¿Qué significa orgánica? Nos puede ayudar la imagen del organismo. Nuestro organismo tiene corazón, tiene intestinos, tiene riñón, tiene pulmones, tiene hígado. Cada uno de esos órganos es autónomo, tiene una propia identidad, un propio funcionamiento y, sin embargo, en sí mismo no tiene vida si no está unido al resto de los órganos y trabaja junto con el resto de los órganos y coordinado con el resto de los órganos. De modo que si nosotros sacamos el hígado, no es que en sí mismo el hígado puede vivir y ser el hombre, sino al interno del hombre es hombre en cuanto que está unido al resto de los órganos y funciona junto con nosotros. Su funcionamiento depende del buen funcionamiento del corazón y de los riñones y de los pulmones. Esto nos puede ayudar para entender cómo el misterio de la resurrección, este misterio de la vida de Jesús en sí mismo, no tiene valor para nosotros. Tenemos que incorporarlo, insertarlo en el conjunto de los misterios de la historia de la salvación. Es la imagen, la primera obra iconográfica que tenemos delante, es un mosaico que nos puede ayudar
a visualizar y asimilar este concepto, esta idea que significa bajarla hasta el corazón. Es el mosaico que se encuentra en la capilla de Redentoris Mater del Palacio Apostólico. Fue una capilla que regalaron los cardenales de la Curia al Papa San Juan Pablo II el día de su aniversario de sus 50 años como sacerdote. Y fue una capilla que se encargó al Centro Atleti, que la desarrolló e hizo este mosaico. Nos ayuda este mosaico a visualizar esta visión orgánica de los misterios de la vida de Jesús. En él tenemos representado todos los misterios de la historia de la salvación, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y entre todas estas piezas nos encontramos con el misterio de la resurrección. Yo ahora os invito durante unos segundos que os voy a dejar contemplar esta obra. Quizás lográis identificar algunas piezas de todo este mosaico y reconocéis algunos de los misterios. Quizás la crucifixión, quizás Moisés cruzando las aguas del mar con el pueblo de Israel, quizás el bautismo de Jesús, quizás la última cena. Contemplarlo en una actitud orante que nos sirva para seguir caminando y adentrándonos en el misterio de la resurrección. Vamos a acercarnos un poco más en detalle a esta composición del misterio de la resurrección relacionado con el resto de los misterios de la vida de Jesús. En este mosaico iconográfico que se encuentra en el santuario de San Juan Pablo II en Cracovia, realizado también por el Centro Atleti, vemos cómo en el centro tenemos la resurrección de Cristo y alrededor una serie de misterios que están relacionados más inmediatamente con este misterio, también de la vida de Jesús. Así, arriba nos encontramos con el misterio de la adoración de los magos, que de alguna manera recoge, nos evoca y sintetiza la encarnación y el nacimiento. En el lado izquierdo podemos ver el misterio de la crucifixión de nuestro Señor, con las vestiduras sacerdotales. Y en el lado derecho tenemos una de las apariciones de Jesús a la Magdalena, cuando ella la quiere retener a Jesús, y Jesús le dice: no me toques, que aún no he subido al Padre mío y Padre vuestro. Nos ayuda este icono, esta imagen iconográfica en mosaico, a situar directamente el misterio de la vida de Jesús en la vida misma de Jesús entre nosotros. Es un misterio que viene inmediatamente después de la crucifixión, que es antes de las apariciones. Vamos a ver todavía un poquito más en detalle. Ahora vamos a fijarnos en el misterio de la resurrección al lado de la crucifixión. Vemos a Cristo crucificado con sus vestidas sacerdotales, vestido como sacerdote, que tiene a los pies a María y a San Juan. Como San Juan queda envuelto en el manto sacerdotal de Cristo, y como María indica y señala el costado, la llaga de la cual mana sangre y agua, la Iglesia, los sacramentos. Cristo crucificado con las vestiduras sacerdotales no hace referencia a que el título de Cristo
sumo y eterno sacerdote, lo recibió después de la muerte, justamente en su resurrección. Cristo, al resucitar, el Padre le da el título de sumo y eterno sacerdote, y entonces se convierte verdaderamente en mediador de la nueva alianza. Y en el centro tenemos la representación de la resurrección de Jesús. Cristo vive una relación filial con el Padre indestructible. Vive en la tierra como hijo. Por eso el misterio de arriba está relacionado con el nacimiento de Jesús. Y esa relación con el Padre, que es una relación indestructible, queda expresada y vivida de dos modos. Por una parte, por su obediencia al entregar su vida en la cruz. Nos dice el Evangelio de San Juan, nadie me quita la vida, yo soy quien la doy. Y la da por obediencia, la obediencia al Padre. Y segundo hecho que expresa esa relación indestructible de filiación con el Padre es que el Cristo resucita por la acción del Padre. La resurrección de Cristo es otro modo de expresar su filiación y de certificar y de probar la filiación y la unión que tenía con el Padre. Así Cristo mismo en el Evangelio de San Juan nos dirá, quien ve a mí, ve al Padre. Voy a dejaros ahora otros segundos para que contempléis estos dos iconos y os vayáis introduciendo desde el corazón en el misterio de la resurrección. Una cosa que ya nos habrá llamado la atención es el modo de representar a Cristo resucitado. Normalmente estamos acostumbrados a ver a un Cristo saliendo por una tumba abierta, de un modo triunfante, glorioso, con una bandera en la mano, la bandera de su reino y de su triunfo. Sin embargo, esto no ha sido así siempre en la Iglesia, ni al inicio, durante los primeros siglos del cristianismo. La resurrección de Cristo estaba directamente sacado del credo, y el credo confiesa en un mismo artículo de fe la resurrección de los muertos al tercer día y el descenso a los infiernos. El catecismo en el número 631 nos lo explica. Y es el icono que tenemos delante. El icono que tenemos delante pertenece a la escuela iconográfica de Moscú del siglo XIV, de su esplendor en la iconografía. Tenemos a un Cristo vestido de blanco que está pisando una cruz que se introduce en la oscuridad de los infiernos, según nos narra la famosa homilía del Sábado Santo del oficio de lecturas, que en su mano izquierda sostiene a Eva, en su mano derecha sostiene a Adán, les coge por el pulso y les saca. Ese cogerles por el pulso hace referencia a la vida nueva que les está dando. El pulso es el lugar donde se mide la vida. Y efectivamente, Cristo, el gran anuncio que hace al descender a los infiernos es que nos transmite a los hombres una vida nueva. En Adán y Eva está toda la humanidad, que queda representado en el icono con esa fila de hombres que está a izquierda y derecha, que siguiendo a Adán y Eva son introducidos en el reino de los cielos. El sábado santo. El sábado santo es el día en que Cristo desciende a los infiernos, después de su resurrección. Esa tumba abierta, que normalmente se la representa, esa losa movida, no es para que Cristo saliese. Cristo no salió por la misma puerta por la que entró en la tumba. Fue para que las mujeres pudieran ver el sepulcro vacío. Pero Cristo fue por otra puerta, descendió, entró hasta el fondo, se metió hasta el fondo donde podía encontrar al hombre.
Allí, en los infiernos, se encontró con la humanidad y entonces les hizo el gran anuncio de la resurrección. Hombres, tenéis una vida nueva. Os doy mi vida, participáis de mi vida. El sábado, por lo tanto, que en los evangelios Cristo parece que tiene una especial inclinación a hacer milagros en sábado. Y es verdad lo que le dijeron los judíos. Si tienes 7 días en la semana, ¿por qué tienes que hacerlo en sábado? Puedes hacerlo cualquier otro día. ¿Por qué el sábado? En esos milagros hechos en el sábado ya estaba anunciando el gran milagro, el gran misterio. Estaba anunciando su resurrección y la vida nueva que nos va a dar en la resurrección. Ese milagro anunciaba, esa curación anunciaba la gran curación, la gran sanación, que nos va a dar una vida que ya no tiene fin, que ya no tiene ocaso. Voy a dejaros ahora unos segundos para que en la contemplación de este icono llevéis en el corazón esto que hemos escuchado. Esperar un poquito más con detalle el momento en que Cristo desciende, resucitado, desciende a los infiernos. Primero volvemos a decir que este icono es la resurrección de Cristo en los cristianos del primer milenio, las primeras comunidades cristianas. Para ellos no era un Cristo glorioso como casi un Superman que sale de las tumbas. Era nuestro Salvador. Por lo tanto, la resurrección de Cristo estaba directamente unido a la búsqueda del hombre. ¿Y dónde va a buscar Cristo, hecho hombre, al hombre? A los infiernos. Esto es una referencia directamente con el Génesis. Cuando Eva comió de la manzana y le dio a Adán, en ese momento perdieron la vida que el Yahvé les había dado en la creación. Y entonces, con el mordisco, introdujeron la muerte en la naturaleza humana. Ellos mismos se encerraron en sí mismos y perdieron la capacidad de amar. Y entonces, ¿dónde puede encontrar Dios al hombre que se había escondido de él en el paraíso? ¿Dónde puede hallarle para poder salvarle y rescatarle? En el pecado, en la muerte, en lo más profundo. La muerte se había escondido en la naturaleza humana. La naturaleza humana era devorada por la muerte. El hombre continuamente cogerá del árbol para encontrar una vida, la vida a la cual fue creado, a la vida de la cual tiene nostalgia, a la cual tiende desde su interior, porque fue creado a imagen y semejanza de Yahvé. Y por eso come una y otra vez, es decir, continuamente peca. Y piensa que comiendo otra vez recuperará, encontrará esa vida que está buscando, que el mordisco anterior no se la dio. Y por eso el pecado es continuo en la vida del hombre. No hay manera de escapar de este círculo vicioso. Comer para encontrar vida, pero come la muerte y entonces muere, y entonces vuelve a comer para encontrar una vida que no encuentra, etc. El único modo de romper que tenía Yahvé, Dios Padre, de romper este círculo vicioso era haciéndose el mismo hombre e ir al encuentro del hombre y entonces introducir el principio de vida eterna en la naturaleza humana. Esto es el misterio de la resurrección. Cristo, como segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, va al escondite donde está la humanidad encerrada en sí misma, incapaz de amar y por lo tanto sin acceso a la vida eterna, porque solo el amor es eterno. Quien no es capaz de amar no puede vivir eternamente.
Y el hombre se giró, como dice San Buenaventura, sobre sí mismo, mirándose continuamente el ombligo, incapaz de vivir una donación auténtica. Ahí fue Cristo. Y cogiéndoles por el pulso, les dio esa vida nueva. Vamos a fijarnos un poquito ahora entre la mirada de Cristo y la mirada de Adán. Y lo estamos haciendo con un icono que se encuentra en la capilla de la Casa de Espiritualidad de Santa María Consoladora en Santa Severa, en un pueblecito cerca de Roma. En este icono, mosaico iconográfico, vemos esa mirada entre Adán y Cristo. Es como si se reconociera el uno en el otro. Cristo se reconoce en Adán, Adán se reconoce en Cristo. Ya los padres de la Iglesia nos hablaron que Cristo era el nuevo Adán. Cuando Cristo se encuentra con Adán en los infiernos, le está recuperando la imagen original que tenía él en el hombre. Y cuando Adán está mirando a Cristo, está encontrando la imagen con la cual fue creado y a la cual está siendo elevado, llevado, introducido. Y lo hace a través de dándole, Cristo le da una vida nueva, que queda simbolizado en ese introducir la mano en el costado de Cristo. Vamos a ir ahora a un bajorrelieve que se encuentra en la Catedral de Santo Domingo de la Alcalzada, en Logroño. Este bajorrelieve, siempre obra del mismo Centro Cultural Atleti, este bajorrelieve nos recoge el abrazo que el Padre de las Misericordias dio al Hijo pródigo cuando regresó a la casa del Padre. Porque Cristo, cuando descendió a los infiernos resucitado, fue a decirle al hombre que Dios es Padre. Y así ya puede dejar esas tierras áridas y desérticas para regresar a la casa del Padre y disfrutar de la fiesta que le ha preparado. Ese abrazo entre el Padre y el Hijo es el anuncio que Cristo nos hace. Nosotros, a partir de la resurrección de Cristo, ya tenemos acceso al Padre. No solamente eso, sino que nos convertimos y llegamos a ser hijos en el Hijo. El anuncio de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, accedemos al abrazo que el Padre da al Hijo desde toda la eternidad y participamos de ese amor y de ese abrazo. Cristo se convierte, por lo tanto, para nosotros en un mediador. La carta a los Hebreos desarrolla toda la doctrina de la mediación de Cristo. Y que en el
bajo relieve que tenemos, queda representado esa mediación, esa nueva alianza, porque una alianza necesita un nuevo mediador, un nuevo sacrificio. Esa alianza queda representada en el anillo, que en la imagen tiene el Padre y tiene la mano del Hijo. Surge una nueva alianza, donde Cristo es el mediador, donde Él es el sacrificio. Ahora, es una alianza que hacemos dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la humanidad se convierte en la nueva tienda del encuentro. Esa tienda que Yahvé mandó construir a Moisés en el desierto, que era anticipación de la nueva tienda. Esa tienda que estaba separada en dos tiendas diferentes, en dos espacios diferentes, el Santa Santorum y el lugar donde dejaban los instrumentos del culto, quedaría unificado, sería una sola tienda, que es el cuerpo de Cristo, y es en donde se da la nueva alianza. Por lo tanto, Cristo, cuando baja a los infiernos resucitado y toma a Adán y Eva desde el pulso, está instituyendo la nueva alianza. Porque es cuando Cristo recibe el título de sumo y eterno sacerdote, el mediador, verdadero Dios y verdadero hombre. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Tenemos en esta representación iconográfica, esta vez una pintura en esmalte, que se encuentra en el Colegio Pontificio Portugués a Roma. Es una de las puertas del Sagrario. Tenemos la imagen en la cual, del Evangelio, en la cual las mujeres llegan al sepulcro, que está la rueda, la piedra girada, y veían el interior vacío. Cristo no había salido por esa puerta. No estaba abierta porque Él la había movido con un superpoder y había salido triunfante. Cristo había salido por otra puerta, se había introducido, habíamos dicho, hasta el fondo, hasta el misterio de la naturaleza humana, que es la muerte. Un misterio que tiene que quedar vencido. Por eso se introduce el viviente allí. Y entonces las mujeres que van al sepulcro no se dan cuenta todavía que, mientras ellas se acercan allí, Adán y Eva están siendo rescatados, abandonan gozosos el infierno y están siendo rescatados para vivir en comunión de vida con aquel que no tiene ocaso, con Cristo, para vivir la vida que nunca terminará. Las mujeres están llamadas a hacer un camino de vida espiritual a través de la resurrección, a través del símbolo de que está en el sepulcro vacío. Un camino de vida espiritual en el cual quedan envueltas con todos los sentidos. Ellas, la vista, porque ven a los ángeles y después verán a Jesús, que lo confundirán con un hortelano. Los olores, los aromas que llevan en la mano para el sepulcro, para honrar el cuerpo de Jesús. Los olores del huerto en el cual está depositado el Señor. El tacto, por estar tocando los perfumes, la roca, en fin, todos sus sentidos, el oído, porque escuchan la voz del ángel y después la voz del hortelano, quedan envueltas y a partir de ahí comienzan un camino de vida espiritual, y en esto consiste la vida espiritual, en hacer un camino para que de donde estamos nosotros nos podamos introducir en el misterio de la resurrección.
Y será cuando Jesús pronuncie concretamente la aparición a María Magdalena, cuando pronuncia su nombre, María, que ellas, se les abrirán los ojos y se encontrarán con el resucitado. El primer día de la semana se convertirá para nosotros los cristianos en el domingo que no tiene ocaso. Realmente para el cristiano vive en eterno, en un domingo que no tiene fin, porque vivimos continuamente envueltos en el misterio de la resurrección. La resurrección para nosotros no es algo ajeno, sino es la vida nueva que circula por nuestras venas, por nuestro mundo interior. Por lo tanto, vivimos la resurrección no es como algo que contemplamos fuera de nosotros, sino algo que nos habita, en lo cual estamos envueltos. Vamos a volver al icono ruso del siglo XIV, para seguir adentrándonos en este misterio de la resurrección. Aquí se ve con mucha claridad cómo Cristo está sobre una cruz, abajo está la oscuridad, el infierno, el reino habitado por el demonio y sus ángeles, y cómo Adán y Eva son cogidos del pulso y elevados al reino de los cielos. Es el momento en que Cristo vence la muerte que pensaba que había triunfado una vez que Cristo murió, la muerte del diablo que pensaba que por fin destruiría y se haría dueño el príncipe de este mundo, podría reinar en este mundo, se encontró que al engullir a Cristo, engulló al vivo, que no puede morir, porque está unido íntimamente con el Padre, porque quien me ve a mí, ve al Padre. Yo hago lo que el Padre me dice. Donde estoy yo, está el Padre. Y entonces, engullido el viviente por la muerte queda vencida. Esa muerte que se había escondido en la naturaleza humana, como decíamos, queda destruida, rota. Y a partir de entonces ya no tiene ningún poder la muerte sobre el hombre. Efectivamente, para el cristiano, la muerte es algo que queda atrás, que nos quedó el día de nuestro bautismo. En el bautismo sí murió el hombre viejo y nació el hombre nuevo, el hombre según Cristo, el hombre segundo Dios, por la vida que Cristo nos da. No es que se sobrepone una vida nueva a una vida vieja que queda por debajo. Es que hay una cosa que realmente muere. El cristiano, por lo tanto, camina siempre hacia la luz, hacia la eternidad, hacia una vida que no tiene fin. Ese es el gran anuncio de la resurrección. La grandeza de la resurrección de Cristo está en el hecho que Él entra en el imperio de las tinieblas, y así el reino de la muerte termina, porque ha acogido al vivo. El misterio de la resurrección nos lo apropiamos en nuestra vida, en nuestro bautismo. Es algo que nosotros tenemos que acoger. No es cuestión de hacer cosas para merecerlo. No es que tenemos que ganarnos la resurrección en nuestra vida, no es que tenemos que ganar la vida eterna en nuestra vida. Es algo que nosotros acogemos y que se nos es dado gratuitamente. Y así el bautismo, nosotros no hacemos nada, nosotros lo acogemos. Y acogiéndolo, obra en nosotros una muerte y una resurrección. Así, el camino de la vida cristiana, nuestro camino de vida espiritual, consiste en reconocer al resucitado. Es decir, consiste en acoger la vida nueva que Cristo resucitado me da.
Cristo toma a Adán y Eva para llevarles a la dignidad de hijo de Dios. Y todos con Cristo regresamos a la casa del Padre. Vamos a regresar al icono original con el cual hemos partido, de la capilla de Redentoris Matius del Palacio Apostólico del Vaticano. Con la resurrección, Cristo le dice al hombre que Dios es su Padre. ¿Qué son las palabras que le dice María Magdalena en el huerto cuando va a buscarla? Le dice, subo al Padre mío y Padre vuestro. Es el gran anuncio. Y así nos convierte en hijos en el Hijo. Y nos da la capacidad de acoger este amor y de poder amar al estilo de Cristo. Por eso, en este mosaico iconográfico, tenemos la resurrección de Cristo debajo del bautismo. Nos recuerda nuestro propio bautismo. Es ahí donde nosotros nos apropiamos de la resurrección. Quiero dejaros finalmente con la contemplación de este momento, del icono de la resurrección. Basta de pensar en un Cristo victorioso que sale de la tumba como si fuera un rey. Basta de pensar en un acontecimiento que queda lejos de nosotros. Y vamos a pensar en un Cristo que viene hasta el infierno, que nos recoge, que nos transmite esa vida nueva y que nos hace el gran anuncio. Sois hijos de Dios, hijos en mí. Tenemos que incorporarnos en Cristo, en la naturaleza humana de Cristo. Él nos asumió para poder subir al reino de los cielos y ser incorporados y contados entre los hijos del Padre. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas, dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba también en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará.